Hola a todos. Hola a todos. Hola, ¿Cómo están? Hola. buenas tardes. Buenas tardes. Hola María Buenas José, ¿cómo estás? tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? Hola, Hola, ¿cómo bienvenidos, Buenas tardes. bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Marcelo. Hola Raúl. ¿Cómo Hola. están? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno verlos. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? De a poquito se van sumando. Estamos esperando que vayan ingresando todos los que estaban en sala de espera. Tenemos un número interesante de asistentes en esta tarde. Así que vamos a irles dando lugar a todos para que vayan ingresando. En esta tarde extraña, no sé cómo estará por sus lugares de residencia. Yo vivo en Quilmes y, bueno, llovió, salió el sol, estuvo oscuro, fue como, pasó por todos los climas y los colores del cielo esta tarde. Yo estoy en Palermo y también se largó a llover, después salió el sol y llovía y está feo, húmedo. Sí, estaba para sentarse a estudiar y a trabajar. Bueno, como si se pudiera hacer otra cosa, pero bueno. Sí, estoy invitada. Y bueno, no sé cuándo es la tormenta de Santa Rosa. Ah, no, sí, yo... Y nos faltarían todavía unos 4 días más o menos. Ah, Se bueno. quedó para el 30 o 31. Bueno, más o menos perdón. Fue la previa, fue la previa. Se está preparando. Nos estamos preparando. Ya más o menos creo que estamos, ¿no? Sí. A ver, Sí, tenemos sí. 3 personas más. Ahí vamos. Bueno, ahora sí, vamos a hacer como el inicio un poquito más formal. Un gusto. Les doy una bienvenida muy alegre, muy cálida. Mi nombre, como ven ahí en el cuadradito, es Susan De Angelis. Yo soy miembro del equipo de CITEP y los voy a estar acompañando en el encuentro de esta tarde. Encuentro que tiene, bueno, a 2 invitadas muy especiales. Este encuentro que se desarrolla como parte de las asesorías en vivo, que van acompañando el curso que ustedes están tomando, el curso entornos de enseñanza, virtuales de enseñanza y aprendizaje, orientaciones básicas, que tiene como esta idea de poderlos acompañar en el aprendizaje de las herramientas y los pasos básicos para generar sus aulas virtuales, con la fundamentación pedagógica y también el diseño, ¿no? Y puesta en marcha de una aula virtual especial para ustedes que son docentes del posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas. Decía que este curso se inscribe dentro de lo que nosotros llamamos la línea de formación a medida, que el CITEP está llevando adelante en el marco del plan de contingencia que está llevando adelante también la Secretaría de Asuntos Académicos frente al COVID y al aislamiento social preventivo y obligatorio y a toda la situación de cambio respecto de los modos tradicionales de dar clase a los que todos nos vemos afectados, ¿no? De algún modo u otro. Bueno, entonces, como les comentaba, en esta tarde el tema que nos convoca es un tema central a la hora de pensar las propuestas pedagógicas en el marco de las aulas virtuales, porque el tema tiene que ver con los foros de intercambio, ¿no? Cómo hacer de estos espacios privilegiados para la reflexión, para el intercambio pensado, sostenido teóricamente, para la colaboración, y de qué modo podemos pensarlos y de qué modo a través de las consignas, a través de las actividades que nosotros podamos pensar y diseñar, podemos promover que en nuestros estudiantes se vayan generando estos procesos en el marco de las aulas. Y para desarrollar y llevar adelante estos temas, y tener esta experiencia que seguramente de conversación, de intercambio, de aprendizaje vamos a tener, tenemos, como les decía, 2 invitadas especiales, a Lucía Gladkov y a Anaí Kuliok. Lucía Gladkov es directora de proyectos en CITEP, es licenciada en Educación
y especialista en tecnología educativa. Es profesora de la materia Didáctica General para Profesorados de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora en temáticas ligadas con la tecnología educativa. Y como les decía, bueno, nos va a estar acompañando esta tarde. Y también, junto con Lucía, Anaí Kuliok, también nos va a acompañar en esta conversación, en este encuentro. Anaí es licenciada en Ciencias de la Educación y magíster en Tecnología Educativa por la Universidad de Buenos Aires. Es asesora en el CITEP, ya desde hace tiempo está trabajando en CITEP, acompañando equipos docentes en el desarrollo de propuestas educativas con tecnología. Anaí es asesora y también es docente en otras universidades nacionales. Así que bueno, bienvenidas a nuestras invitadas especiales. También están, bueno, Eve Roig acompañando, y está María Alicia Rodríguez Jensen, que nos va a estar dando una mano también fuerte en el tema del chat, ¿sí? En los intercambios y en organizar y poder luego, a medida que las chicas vayan habilitando lugar, vamos a tener lugar para los intercambios y para las preguntas, apreciaciones que ustedes quieran generar y que les surja en el marco de esta charla. Y bueno, yo voy a estar acompañando en todo este proceso también. Así que, bueno, con todo este preámbulo, ya estamos listos para disfrutar de esta tarde. Cuando quieran, chicas. Bueno, muchas gracias, Susan, por la invitación, por la presentación. María Alicia, veo que querías hacer algún comentario, ¿no? No puede desmutearse, no sé por qué. Ahora sí, ahora sí. No, sí. ¿Cómo les va a todos? Disculpen, antes de que Lucía y Anaí comiencen, quería enmarcar un poquito esto en la propuesta del curso, ¿sí? Recuerden que la actividad 2.1 les invitaba a comenzar a editar una pestaña, ¿sí? Retomando el artículo que habían puesto en la primera tarea y generando etiquetas, y también una de las propuestas era generar un foro. Así que a partir de esta charla, ustedes van a poder ir, aquellos que no lo hicieron, hacerlo con nuevo conocimiento, y también los que lo hicieron, poder pensar y reflexionar sobre los sentidos de esa propuesta. Nada más que eso, era enmarcarlo un poquito en el curso y decirle que todos van muy bien, que lo estamos leyendo cotidianamente. Gracias, Ali. Bueno, gracias a ambas por la invitación. La veía hacer gestos a María Alicia. Bueno, un gusto estar acá, un gusto ver caras tan bien conocidas, María José, Alicia, bueno, que tenemos muchos años ya de conocernos y de trabajar juntas en distintas experiencias, bueno, a través del CITEP, y otras caras y nombres que también veo conocidos. Así que bueno, un gusto y muchas gracias por la invitación. Vamos a organizar el encuentro de hoy en dos partes. En una primera parte vamos a estar mirando las estrategias que podemos construir a través de los foros, los tipos de encuentros, los tipos de diálogos que se generan en estos espacios, y en una segunda parte, junto con Anaí, ella va a estar mostrando un poco cómo hacer para configurar estos espacios, qué tipos distintos de configuraciones son posibles, etc. Así que voy a comenzar yo y vamos a frenar en el medio, por supuesto, para poder escuchar comentarios, preguntas en caso de que las haya, y luego continuamos junto con Anaí. Bueno, voy a compartir pantalla. Ustedes me dirán si ven. ¿Todo bien? ¿Se ve? Perfecto. Muy bien, ahí vamos. Bueno, esta es un poco la propuesta del encuentro, poder hablar de la interacción de los estudiantes a través de estos espacios de foro en las plataformas digitales y en las propuestas de educación a distancia. En principio, comenzamos reflexionando un poco acerca de los diálogos que pueden generarse en la enseñanza, en estos encuentros de enseñanza y de aprendizaje. Y acá, como desde un primer plano, podemos pensar estos diálogos como diálogos verticales, son los diálogos que se producen entre docentes y estudiantes, como diálogos horizontales, los diálogos que se producen entre pares, entre los estudiantes entre sí, o multidireccionales, cuando hay una conversación en la que estamos participando, tanto los pares, los estudiantes, como también los docentes, generando distintos tipos de intervenciones para poder construir
estos aprendizajes a través de los entornos digitales, ¿no? En nuestro caso y en los casos que vamos a analizar. Pero también desde otro plano quería tomar una categorización que realiza Nicolás Burbules en el libro El diálogo en la enseñanza, teoría y práctica, donde él dice, bueno, estos diálogos en la enseñanza además pueden ser diálogos convergentes o divergentes. Con esto quiere decir, bueno, los diálogos convergentes son los diálogos en los que tienen como finalidad llegar a una respuesta correcta, por decirlo de alguna manera, llegar a un acuerdo final. Los diálogos divergentes son diálogos en los que se abren a la posibilidad de distintas perspectivas, de sentidos más plurales, que pueden tener que ver también con fenómenos que sean más complejos, que no tengan una única respuesta correcta, etc. Y él dice después también, hay distintas actitudes también en estos diálogos que se producen como parte de estos procesos de enseñanza y de aprendizaje, que pueden ser las actitudes más inclusivas o incluyentes, que son actitudes que tienen que ver, u orientaciones que tienen que ver con poder valorar la posición del otro, tratar de entenderla, tratar de comprender la posición del otro, de comprender los sentidos, y dice también, y dar como una veracidad, al menos momentánea a lo que el otro está diciendo a partir de la valoración, y dice, bueno, también hay otros tipos de diálogos que son más críticos, que son más escépticos, que tienen que ver con a veces poner a prueba lo que el otro está planteando, lo que el otro está diciendo, para tratar de encontrar la veracidad en ese planteo o en esa formulación. Y él después empieza a combinar estas posibilidades y va generando como distintas apreciaciones acerca de estos diálogos que son parte de estos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Acá lo que nos vamos a preguntar es cuáles pueden ser los sentidos de estos espacios de diálogo, como son los foros, que son espacios de diálogo asincrónico, que no se producen en vivo, como estamos en este momento, sino que se producen a través de una plataforma, y como ustedes están vivenciando también en la propuesta de formación que están desarrollando y de la cual están formando parte. Vamos a pensar en 4 claves para poder mirar estos sentidos. Una de las claves tiene que ver con los propósitos, con estas finalidades que son educativas, finalidades que tienen que ver con la enseñanza, que son las que propone, por supuesto, el docente a través de estos espacios. Una segunda clave tiene que ver con el momento de este espacio en el desarrollo de la propuesta de enseñanza, y los diferentes momentos que puedan ser posibles y que vamos a analizar a continuación. Una tercera clave tiene que ver con la participación de los estudiantes. ¿Qué lugar le vamos a dar a los estudiantes y cuáles van a ser los sentidos de esa participación en estos foros, en estos espacios de diálogo asincrónico? Y una cuarta clave tiene que ver con las intervenciones docentes. Entonces, a partir de estas distintas propuestas que generemos, teniendo en cuenta las 3 claves anteriores, ¿cómo vamos a intervenir nosotros como docentes en estos espacios? Y acá miro los foros entonces desde 4 tramas. Una trama que tiene que ver con la información, una con la conceptualización, una con la creación y otra con la publicación. Y las vamos a ir combinando con las claves que presentamos antes. Así que avanzamos. En primer lugar voy a abordar la trama de la información. Y acá tiene que ver con los espacios de foro que fundamentalmente se proponen hacer una comunicación, hacer una difusión, por ejemplo, como pueden ser los foros de novedades. En general en todas las aulas virtuales hay foros de novedades, foros de avisos, donde lo que se hace es emitir una comunicación a los estudiantes, y que muchas veces hasta son unidireccionales. Por ejemplo, en Moodle el foro de novedades no tiene la posibilidad de que los estudiantes respondan ese foro. Está pensado para que el docente emita una comunicación. Por supuesto, nosotros si queremos generar un foro en el que los estudiantes puedan respondernos a estas comunicaciones, podemos abrir otro foro aparte, donde nosotros digamos, bueno, yo quiero que mis difusiones, mis comunicaciones a los estudiantes estén abiertas a la respuesta, y eso por supuesto también se puede generar. Los foros en la trama de la información también muchas veces tienen que ver con abrir un espacio de ayuda o de soporte, que puede estar abierto en todo momento. Y acá empezamos a mirar también los momentos, que es una de las claves que estamos pensando. Que puede ser un espacio donde
los estudiantes puedan requerir ayuda, sea por cuestiones técnicas, sea por cuestiones más de orientación, porque estén necesitando orientación acerca de algún aspecto de la cursada, etc. Y de manera similar, encontramos los foros que están abiertos para la resolución de dudas y consultas. En general, esta trama, los foros que están en el marco de esta trama que tienen que ver con la información, están abiertos en toda la cursada, están disponibles en todo momento del desarrollo de una propuesta de enseñanza. Y la participación de los estudiantes, la tercera clave que estábamos mirando, suele ser a demanda de los estudiantes este espacio, digamos. En general es un espacio que queda abierto y que los estudiantes o los participantes participan en el que ellos participan para establecer una consulta, una duda. Esas dudas en general suelen tener que ver con resolver algo inmediato, o resolver un ejercicio, o saber cómo hacer algo, o una duda que sea más de tipo administrativo acerca de la cursada, o una duda o un requerimiento de ayuda o soporte técnico, como decíamos. Y la intervención entonces del docente, como decía, esa demanda es más a demanda del estudiante, y en general, además, es más 1 a 1. Si bien nosotros siempre quisiéramos que en estos espacios digitales se genere una comunidad y se conforme una comunidad en la que todos vayan intercambiando y vayan participando para nutrirse mutuamente, para ofrecerse ayudas también mutuamente, muchas veces en esta trama, la intervención del docente tiene que ser 1 a 1 porque van a ver que muchas veces pasa que por más que alguien ya haya planteado una duda similar, luego otra persona ingresa a este foro, plantea la misma duda o plantea la misma consulta, y pocas veces se responden entre los estudiantes mismos. En general es el docente quien realiza la intervención. Por supuesto que la idea de la construcción de una comunidad es justamente incentivar a que todos puedan ayudarse, que puedan responderse, que puedan, si un estudiante ya sabe la respuesta a una de las consultas de otro estudiante, por supuesto que es muy rico que pueda generar la respuesta para poder dar un aporte, sin que el docente tenga que producir su intervención. Y esto es lo que tratamos de incentivar. Pero en general en esta trama se dan los contactos más 1 a 1, y las intervenciones del docente suelen ser necesarias para responder a todas las consultas que puedan surgir. Vamos a avanzar a la segunda trama, que es la trama de la conceptualización. Y acá, en general, esto tiene que ver con poder generar distinto tipo de intercambios y de diálogos que nos lleven a construir los conceptos teóricos que necesitamos acerca de una temática, o que necesitamos que se generen acerca de una temática. Entonces esto puede darse a través, por ejemplo, de debates vinculados a la temática, porque nosotros propongamos un debate. Pueden ser diálogos que tengan que ver con algo más específico, como analizar una situación que presentemos, analizar un caso, donde empiezan a combinarse aspectos que tienen que ver con los contextos de usos de esos conocimientos, como puede ser en una situación concreta, en un caso concreto, y vayamos ayudando a partir de este espacio de foro, de diálogo y de intercambio, a construir las conceptualizaciones que están asociadas a esos casos concretos, es decir, como que los vamos llevando a generar abstracciones, digamos, a partir de los análisis que ellos puedan generar de esos casos o de esas situaciones. Pueden ser espacios de hipotetización colectiva, donde se planteen también algunas preguntas iniciales y propongamos a los estudiantes que entre ellos empiecen a hipotetizar acerca de formas de resolver, empiecen a plantear ideas en forma colectiva, piensen resoluciones en forma colectiva, pero desde el plano a lo mejor en un inicio de la hipótesis, y después ir avanzando, ir llevándolos y guiándolos de a poco, para que vayan planteando esas resoluciones en este espacio que es común, en el que todos nos estamos leyendo, en el que todos estamos intercambiando. Los propósitos, por supuesto, tienen que ver con generar estas conceptualizaciones teóricas que estamos planteando de diversas maneras.
¿En qué momento de un proceso de enseñanza, de una propuesta de enseñanza? Bueno, en general tiene que ver con el momento en el que el conocimiento se está construyendo. Puede ser en el inicio de la propuesta de enseñanza, como para poder abrir, que sea una puerta de entrada a esa construcción y plantear un debate inicial a partir del cual nosotros podemos ir generando explicaciones teóricas a partir de los análisis que ellos realicen, y esto puede ir desarrollándose en toda la propuesta, durante toda la propuesta. En cuanto a la participación de los estudiantes, acá es central. Si decíamos cuando estábamos mirando la trama anterior, que queríamos incentivar que entre ellos puedan leerse, puedan responderse, puedan ayudarse, nutrirse, en esta trama es central que puedan leerse, es central incentivarlo nosotros como docentes, que puedan leerse entre ellos mismos, que puedan hacerse comentarios, responderse a las propuestas que otros hagan, a las ideas que otros tengan, a los análisis que otros realizaron acerca de estas situaciones que hayamos planteado, etc. Y por supuesto que nosotros, desde nuestra intervención como docentes, tenemos formas de proponer que esto sea así y de incentivar que estas participaciones se den de esta manera, se den en forma colectiva y nutriéndose entre todo el grupo. Y lo podemos proponer de distintas maneras. Una es plantearlo desde el inicio de la consigna, que tengan que leerse, que tengan que tomar la participación de un compañero o de un colega y poder hacer un aporte, o plantearle un interrogante, o mirarlo desde algún punto de vista en particular. Es decir, puede estar ya desde la consigna misma del foro sugerido o propuesto que tengan que tomar la participación de algún colega, de algún compañero. Y al mismo tiempo, también para poder incentivar un poco esta lectura colectiva, esta lectura de lo que los otros están proponiendo, las intervenciones nuestras como docentes en general no son uno a uno. Y a veces hasta esperamos un poquito que varios de los estudiantes y de los participantes respondan, que puedan hacer sus aportes, que empiecen a leerse y a contestarse, y los dejamos que es como que damos espacio, nos retiramos para dar espacio a que esta construcción más colectiva y estos diálogos entre pares, estos diálogos horizontales, como decíamos en el inicio, puedan ocurrir. Y luego nuestra participación ya no va a ser uno a uno, porque va a haber un diálogo que ya tiene una historia, que nosotros vamos a tener que recuperar, y que vamos a tomar para poder generar estas conceptualizaciones de las que estamos hablando, pero tomando lo que nos sirva, digamos, por decirlo de alguna manera, de las participaciones de todos los estudiantes. Entonces podemos recuperar, es interesante lo que dicen tal y tal, para poder pensar este tema, y ahí conceptualizamos. Es importante, por otro lado, mirando este otro eje de análisis, por ejemplo, tomar lo que dicen tal y tal, porque lo están mirando desde perspectivas distintas. Lo que hacemos entonces es integrar todas las participaciones de los estudiantes, como para poder ayudar a categorizar, a conceptualizar, a dar las explicaciones que necesitamos dar como docentes, pero ya no mirando uno a uno, sino mirando todo lo que el grupo está diciendo, y poder llevar a un pasito más, a un nivel de análisis un poquito más profundo, que es lo que hacemos nosotros como docentes, digamos. Empezamos a tirar de eso que los estudiantes están proponiendo, como para poder ir haciendo cierres conceptuales, ir haciendo explicaciones, etc. La tercera trama es la trama de la creación, y acá aparecen otras configuraciones que pueden darse en estos espacios de foro, que tienen que ver más con convertir el foro en un espacio de trabajo. Y entonces acá aparecen, por ejemplo, la generación de foros que sean como espacios de taller, como escritorios de trabajo, donde a lo mejor lo que estamos proponiendo es que que dentro de un foro cada estudiante tenga su propio hilo, su propia conversación. Ahora Anaí a continuación lo va a desarrollar y lo va a mostrar cómo se hace esto. Donde cada estudiante a lo mejor puede tener su propio hilo que se convierte en su escritorio de trabajo, donde va presentando avances de la producción que les hayamos pedido,
donde vayan haciendo presentaciones parciales, donde vayan haciendo consultas también acerca de su propio proceso. A lo mejor este espacio, en lugar de ser individual, es en equipos, como dice ahí el ítem del medio, y entonces cada equipo tiene su hilo de foro, que se convierte en su escritorio de trabajo, donde ellos mismos pueden empezar a dialogar en pos de la producción que tienen que hacer, en pos de producir este trabajo que les estamos solicitando desde nuestra consigna. Y esto lo que nos permite a nosotros como docentes es poder generar intervenciones específicas para la creación que cada uno está realizando, sea individualmente o lo hayamos propuesto en equipos. Pero al estar planteado de esta manera, donde cada equipo o cada individuo, cada estudiante tiene su propio espacio de trabajo, nuestra intervención puede ser personalizada en función de lo que ellos están creando. Y acá aparece algo interesante también para la participación, para una de las claves que tiene que ver con la participación de los estudiantes. Y nuevamente, si nosotros en este foro les estamos proponiendo a los estudiantes que muestren sus avances, que hagan presentaciones parciales de lo que les estamos proponiendo, del trabajo que les estamos proponiendo, o de la producción que les estamos proponiendo, sea cual fuera, también podemos sugerir o proponer como una de las instancias del trabajo que tengan que mirar la producción de otro, que tengan que mirar la producción de otro equipo, que tengan que mirar la producción de otro compañero, y podemos darles los criterios también para que ellos puedan generar un aporte. Entonces empezamos a trabajar para la participación de los estudiantes en la línea de la asesoría entre pares. No cuando la presentación ya está y la producción ya está terminada, sino en el mismo proceso. Y esto es importante, como decíamos también en la trama de la conceptualización, presentarlo como una consigna donde nosotros podamos decir, bueno, ahora en esta instancia hay que mirar la producción de otro equipo o de otro compañero con estos criterios. Y podemos hasta incluso transparentar los criterios, las perspectivas, las ayudas para mirar, ofrecer esos ojos para mirar el trabajo del otro, y esto genera que al mismo tiempo cada grupo puede nutrirse de la mirada de sus pares, pero que al mismo tiempo cuando yo estoy haciendo visibles cuáles son los criterios con los que tengo que mirar la producción del otro, también me sirven para poder mirar mi propia producción. Entonces se genera una retroalimentación bien interesante. Luego, por supuesto, la intervención del docente también va a ser estar atento a ver cuáles fueron esas devoluciones, esas asesorías entre pares que se dieron entre los estudiantes, como para poder ver si necesitamos hacer una intervención también que pueda explicitar algo, que pueda explicar, algo que requiera una aclaración conceptual, etc. Pero al mismo tiempo también la intervención docente es para valorar esa devolución que se hicieron entre los pares y poder ofrecer ahí también nuevas categorías para pensar, digamos, nuevos conceptos para pensar, valorando esas producciones que también hicieron como parte de esta asesoría entre pares que estamos proponiendo. La última de las tramas es la trama de la publicación. Y acá ya tiene que ver cuando miramos la clave de los momentos, digamos, en qué momentos de una propuesta de enseñanza, del desarrollo de una propuesta de enseñanza, bueno, este ya es el momento más bien de cierre. Es cuando el producto ya está terminado, ese trabajo ya está terminado, y el foro puede usarse también como un espacio para publicar esas producciones. Nuevamente, puede ser en diferentes hilos, por ejemplo, donde cada equipo muestre su producción final, puede ser porque se genere una galería de proyectos en ese foro, o una casoteca, de acuerdo al tipo de consigna, digamos, el tipo de trabajo que hayamos requerido que realicen. Pero acá, nuevamente, es interesante pensar la participación de los estudiantes, ya no como asesoría que forma parte de un proceso y que permite a los estudiantes volver a mirar su producción, que hasta el momento era parcial en la trama anterior, y poder hacer ajustes, poder enriquecerla, etc., a partir de la asesoría entre pares. En esta trama, que es la de la publicación y que ya tiene que ver con mostrar un producto finalizado,
también podemos proponer evaluación entre pares. Podemos generar alguna instancia de coevaluación, también interesante. Ahí ustedes como docentes, y cada uno de nosotros como docentes va a decidir si lo hacemos tanto en el proceso y en la trama de la creación, digamos, como en la trama de la publicación, en este momento de cierre, o no, o lo queremos generar solo para el proceso, o lo queremos generar solo una vez que las producciones ya están finalizadas, que puedan hacer esta coevaluación, esta evaluación entre pares. Eso es parte de la decisión didáctica, digamos, que ustedes van a tomar. Pero sí, por supuesto, nuevamente, si estamos proponiendo una coevaluación, es importante y es interesante que pueda haber criterios con los cuales mirar las producciones de los colegas, las producciones de los compañeros, etc. Eso ya desde la consigna es parte de nuestra intervención. Pero nuevamente también, luego nuestra intervención como docentes va a ser la de dar una devolución final, tanto a la coevaluación, es decir, a las intervenciones que hicieron entre ellos mismos para evaluarse, unos a otros, como a la producción final del equipo. Entonces, al estar todos los proyectos en una especie de galería, todos los estudiantes también pueden mirar qué devoluciones el docente le dio a los compañeros, a los grupos compañeros, a los grupos de colegas, etc. Queda todo compartido, los espacios de foro queda todo visible, y lo que permiten también estos diálogos que se van construyendo, que se van alimentando, etcétera, es que quedan registrados allí y se pueden retomar en cualquier momento, y que las intervenciones del docente pueden ir alimentando los espacios de unos y los espacios de otros, e ir, por ejemplo, en esta trama, que es la trama de la publicación, el docente puede ir diciendo: andá a mirar la devolución que le di a tal grupo, andá a mirar la devolución que se dieron entre pares, entre un grupo y otro, porque todo eso forma parte también de la construcción de conocimiento. Bueno, hasta acá estamos. ¿Preguntas, comentarios que quieran hacer? Veo ahí que hay algunos comentarios en el chat. No, algunos se marcaron, estaban preguntando dónde podían conseguir asesoría anterior, que también está en el aula, en una nueva pestaña que se llama Asesoría en Vivo. Otros estaban también centrados en cuestiones particulares del curso que me van preguntando porque me van viendo acá y vamos contestando en privado. Después también pidieron la presentación que estás llevando a cabo, Lucía, dije que quedaba en el video, pero bueno, así que creo que hasta ahora, a ver si alguien más escribe. Si alguien tiene alguna duda, quiere comentar. Que está muy bueno y que es muy claro, así que gracias. Felicitas. Veo que te llaman Felicitas, pero me parece que es, no sé, a ver. Muy buena presentación. Bueno, genial, muchas gracias. Entonces ahora va a continuar Anaí Kulioc, mostrando algunos aspectos técnicos de la plataforma y asociándolo con esto que estuvimos charlando, como para poder asociar las ideas también y ver las formas de resolverlo en la plataforma. Así que Ani, bueno, te doy la palabra, gracias. Muchas gracias, Lu. Bueno, muchas gracias a todos por recibirnos hoy. Muy contenta de estar participando y es un gusto que podamos estar trabajando juntos. Voy a empezar también compartiendo pantalla para poder mostrarles un poquito en el aula virtual cómo se visualizan estas cuestiones. Avísenme cuando se esté viendo. Sí, perfecto. se ve. Buenísimo. Bueno, desde la lógica de la edición del aula virtual en el Moodle, para poder trabajar con estos temas, obviamente lo primero que nos tenemos que acordar, siempre nuestra llave de entrada, es activar edición. Esta es una aula que yo tengo de prueba, que tiene algunos recursos, y lo que vamos a hacer es crear un foro de cero para ver un poquito de qué se trata esta configuración. Entonces en la opción añade una actividad o un recurso, vamos a hacer clic, y se nos van a desplegar todas las actividades y recursos disponibles. En este caso estamos trabajando con los foros,
y van a ver que así como vamos a ir viendo ahora paso a paso los aspectos más de tipo técnico para acompañar la lógica del trabajo de Lu, en cada caso tienen además en la columna de la derecha una descripción de para qué se utiliza el recurso y cómo se utiliza, que siempre va orientando. Acuérdense siempre que Moodle en ese sentido es bastante, acompaña, digamos, y entonces es bueno ir conociendo cuáles son los espacios donde vamos a tener algunas pistas o algunas ayudas. En el caso de la generación de un nuevo foro, vamos a verlo de esta manera, y lo primero que nos va a aparecer, que es un campo obligatorio, es el nombre del foro. Entonces, en este caso le vamos a poner foro prueba. En la descripción, de la mano de lo que estuvimos viendo recién, está bueno en general poder explicitar algo de lo que tiene que ver con los propósitos justamente de la utilización de este foro, de manera que también pueda orientar y acompañar a los estudiantes en el sentido de cómo tienen que utilizar y recorrer este espacio. Podemos ponerle, por ejemplo, este foro es de dudas y consultas, como decíamos que era una posibilidad que podíamos utilizar. Y en todo caso podríamos elegir o no que, en esta opción donde estoy yo parada ahora, esta descripción se mostrara o no se mostrara en la página principal donde va a estar ubicado el foro. A veces queremos que se vea y a veces queremos que no, que simplemente se vea el título del foro y que al entrar al título del foro se pueda leer esta descripción. Yo hago en este caso una descripción sencillita para mostrarle de ejemplo, pero ahí pueden poner todos los aspectos que consideren necesarios y reflejando. Y ahí directamente pasamos al tipo de foro. El tipo de foro va a estar relacionado con el uso que le queramos dar dentro del marco de la propuesta que vayan a estar trabajando, y en este sentido con cada una también de las tramas en las que se van a ir reflejando las actividades. Tenemos distintos tipos de foro de acuerdo al caso, y tenemos, por ejemplo, el foro de uso general, es aquel que nos permite trabajar con lo que tiene que ver con, bueno, por ejemplo, la información, en el sentido de que puedan ellos colocar preguntas y respuestas, o que se generen esto de que se puedan abrir muchos hilos al mismo tiempo, y el docente va a ir acompañando en cada caso lo que se vaya a ir diciendo. En este caso, el tipo de foro lo que va a permitir es que todos abran todos los hilos que consideren necesarios y que el docente también pueda responder esos hilos o crear hilos nuevos de trabajo. Por otro lado, tenemos el foro que es de debate sencillo. En este foro de debate sencillo, el hilo lo abre el docente, y en ese hilo lo que los estudiantes van a poder hacer es generar un debate dentro específicamente de ese hilo, que puede tener que ver con algo del orden de la trama de la conceptualización. Es decir, que haya una consigna clara, específica sobre un tema, y lo que se genere es un ida y vuelta sobre ese tema, pero no que se publiquen distintos hilos al mismo tiempo. Luego tiene la opción de cada persona plantea un tema. Esto tiene más que ver con la trama de la producción, y ahí es donde van a poder generar esto de que cada persona tenga su propio hilo de trabajo como espacio o escritorio de trabajo, o que en todo caso sea también un espacio de entrega que puede funcionar de manera grupal o de manera individual. Pero lo que les va a permitir el foro en este caso es que cada uno trabaje sobre un solo hilo, y por supuesto el docente desde su rol ir interviniendo en cada uno de esos hilos en la medida que sea necesario. Y finalmente el foro de preguntas y respuestas, que es un foro muy específico, que tiene que ver con el tipo de actividades que queremos pensar, pero que es un foro que está pensado para que se genere una pregunta o una consigna sintética muy específica, y ningún estudiante tiene la posibilidad de ver lo que respondieron los otros estudiantes hasta que vuelquen su propia respuesta. Es decir, tiene el sentido de que cada uno cree, genere, redacte su propia respuesta a esa pregunta, y una vez que lo haya hecho, recién ahí se le da acceso a ver cuáles son las respuestas de sus compañeros. La última opción que aparece es foro estándar, que aparece en formato de blog. Eso en realidad es un foro que funciona igual que el de uso general, que lo que simplemente cambia tiene que ver con la estética. Nosotros en este caso, para esta prueba, vamos a trabajar con un foro para uso general. Y estas son un poco las opciones que aparecen cuando configuramos el foro. Por lo general hay muchas de estas que no las tocamos o que las dejamos como están por default, pero está bueno saber un poquito qué pasa adentro sintéticamente. Por un lado, en el adjunto y recuento de palabras nos plantea
qué peso máximo pueden tener los archivos que se adjunten, porque uno de los temas que hay que tener en cuenta es que en el editor de texto de los foros pueden no solamente escribir los estudiantes, sino en caso que nosotros lo requiramos y lo indiquemos en nuestras consignas, que puedan subir una imagen, un video, un link hacia otro lado, o distintos tipos de producción. Entonces se da la posibilidad de tener un tamaño máximo para esa producción que se suba, y un número máximo de archivos adjuntos también, tiene que ver con eso. En suscripción y seguimiento, acá hay algo que tiene que ver también con la lógica del propósito que le vayamos a dar a este foro, pero que implica que la suscripción al foro puede ser de distintas maneras. ¿En qué sentido suscripción? En el sentido de que obligatoriamente forman parte del foro y les va a llegar todo lo que suceda en ese foro o no. Nosotros podemos obligar a que estén todos suscriptos a ese foro y que entonces automáticamente les lleguen a sus casillas las intervenciones que se están dando o los avisos de distintos tipos de intervenciones, o podemos decidir que eso sea opcional y que entonces para saber lo que está sucediendo en ese foro tengan que ellos tomarse el trabajo de cada una X cantidad de tiempo o no, ingresar y verlo. Esto tiene que ver con si cada uno está trabajando con su producción aparte, entonces puede no interesarnos que sepan en qué momento están participando los demás, sino saber simplemente cuando hay intercambio con el docente o cuando no. Entonces, la elección de la suscripción tiene que ver con eso. Y un rastreo de lectura, que también es opcional, que tiene que ver con que cuando, puede ser opcional o puede estar desconectado, que tiene que ver con que cuando ingresan a un foro, les pueda aparecer destacado o en un color distinto aquellos mensajes que no leen desde la última vez que ingresaron, aparecen resaltados. Luego, si bien nosotros lo vamos a ver desde los permisos, hay algunas cosas del foro que tienen que ver con qué permitimos y no permitimos que sucedan en función de la consigna que hayamos dado, que lo podemos ir viendo desde la configuración general. Por ejemplo, en el caso del bloqueo de las discusiones, le podemos dar un tiempo de inactividad a un foro para que el foro se bloquee o se dé por cerrado. Si una determinada actividad durante una semana o un día, o de acuerdo al momento que estemos de la propuesta, queda sin nuevas respuestas o sin nuevas intervenciones o sin nuevas consultas, le podríamos decir que entonces en ese periodo que no recibe ningún tema, se dé por cerrado. Y un poco lo mismo que tiene que ver con el periodo para el bloqueo, o decirle que en todo caso, como lo venimos trabajando, no esté bloqueado. Recuerden siempre, perdón la interrupción, que en el caso de Moodle, cada uno de los ítems con los que ustedes van trabajando tienen al lado un signo de pregunta. Eso siempre nos va a dar la posibilidad de tener una pista cuando nos olvidamos para qué servía algo, o no sabemos del todo si está en un ítem o está en otro, o en dónde buscarlo. Acceder siempre a una descripción de un poquito qué es lo que está pasando en cada ese ítem, los va a ayudar a ir trabajando este tema. En el caso de los foros, podría ser de nuestra intención que si la actividad es específica y tiene que ver con que ellos respondan una consigna clara y concreta, queramos calificar el trabajo. Entonces podríamos definir algunos tipos de calificaciones. Inclusive hasta tener una calificación mínima para aprobar, como es el caso que está apareciendo. Y en la segunda opción, además, el tipo de calificaciones que queremos dar. Si queremos que sea una calificación que diga aprobado o desaprobado, si queremos que sea una calificación que diga rehacer, o queremos dar un puntaje concreto. Por haber respondido a la pregunta con esta producción, le corresponde un 4, un 5, un 6, un 7, etc. Y eso nos va a posibilitar, entonces, además, como ven acá abajo, definir con una fecha cuál es el tiempo en el que van a estar recibiendo esas entregas. Desde qué día se van a recibir esas entregas a calificar y hasta qué día se van a seguir aceptando. En ajustes comunes del módulo, que también es un espacio que solemos dejar por default, tiene que ver con algunos temas de visualización, que en este caso es mostrar en la página del curso, o en todo caso que pueda quedar oculto para los estudiantes. Esto tiene que ver con cuando armamos la propuesta, pero todavía no queremos que ellos la vean, entonces queremos ir como de a poco habilitando cada uno de los espacios o de las instancias.
Y por otra parte, el tema, bueno, esto todavía no lo están trabajando, pero si queremos que este foro se trabaje de manera grupal o no grupal. Podríamos decir que queremos que lo que suceda sea por grupos. Y entonces que en cada grupo está sucediendo algo distinto, lo podríamos dividir por grupos, en tanto el aula también esté dividida en grupos. Finalmente, las restricciones de acceso es un ítem que lo que nos va a permitir es poder ir definiendo si queremos que haya algún tipo de restricción en este sentido. Si queremos que accedan a este foro aquellos que tuvieron una calificación máxima o bien una calificación mínima, ¿por qué no?, en una actividad anterior, por ejemplo en un foro en el que se vaya a trabajar algún tipo de repaso o algún tipo de revisión para los que tienen que rehacer algún trabajo. Puede tener una restricción por fecha, es decir, que solo de tal fecha a tal fecha esté disponible, o para que trabaje un grupo específico, etc. Son distintos tipos de restricciones que podemos plantear a los foros de acuerdo a cuál es el propósito con el que los creamos y la consigna que se va a ir trabajando en cada uno de ellos. Bueno, entonces, creado este foro, le vamos a decir guardar cambios y regresar al curso. Entonces, van a ver acá abajo que tenemos creado nuestro foro prueba. Ahora, una vez que este foro está creado, haciendo clic accedemos al mismo, y van a ver que entonces nos va a aparecer, en primer lugar, el título, el nombre. En segundo lugar, la descripción, que tiene que ver con la utilidad de este espacio. E inmediatamente después, añadir un nuevo tema de discusión. Este botón es el que nos va a permitir generar un nuevo hilo, es decir, un nuevo tema de debate o de trabajo o de consulta, ya sea el caso. Ahí nos aparecen dos espacios que son obligatorios. El asunto, que por lo general lo ideal es que pongamos allí lo más sintético posible el tema, porque después si vamos a tener un foro en el que va a haber varios hilos, si los podemos orientar por tema cada uno de esos hilos, es más fácil poder ir navegando por los mismos. Entonces en este caso podría ser fecha de examen parcial. Y ahora sí, en el mensaje es donde tenemos en la edición prescribir todo aquello que queramos hacer figurar en este mensaje o en esta publicación. Si hacemos clic en este botón nos van a aparecer más opciones de todo lo que podemos escribir. Fíjense que en este sentido es muy amplio. Podemos subir imágenes en caso de querer subir imágenes, que los podemos buscar en nuestra computadora haciendo clic en buscar o cargar una imagen. Podemos subir un video. Podemos adjuntar otros tipos de archivos e inclusive podemos subir links si necesitamos que vayan a revisar una página o un material o lo que fuere para luego participar de este foro. Se pueden cambiar el color, el tamaño, resaltar conceptos clave o palabras clave, etc. En ese sentido el editor es muy amplio. Y por esta vía también pueden dejar archivos adjuntos, que no sea una imagen que esté incorporada en el texto, sino un archivo con el que ustedes están adjuntando. Sean ustedes como docentes o sea algo que lo esté haciendo el estudiante, es decir, que el estudiante adjunte algún archivo de acuerdo a la consigna que se le indicó. Entonces, desde la selección de archivo, va a poder elegir, como ven acá, que se abre la carpeta para cualquiera de los archivos de su computadora, subirlo y adjuntarlo. Finalmente, entonces, cuando está subido el mensaje, acá le vamos a poner, por ejemplo, el día 15 de septiembre a las 16 horas se estará realizando el parcial de la materia. Perdón. Esto sería en qué caso ustedes como docentes van a publicar información. De la misma manera, el mismo tipo de editor le aparece a los estudiantes cuando ellos quieren hacer una consulta o una pregunta o participar del foro. La visualización es la misma y terminan colocando la opción enviar al foro. Entonces va a aparecer de esta manera. El tema, la imagen y el nombre de la persona que comenzó el debate, 0 réplicas porque aún no tuvo ninguna respuesta a este tema, y el seguimiento de en qué día y en qué horario se realizó. A su vez, entrando y haciendo clic en el tema,
aparecen las opciones que tienen que ver con editar el mensaje, borrarlo y responder. Borrar el mensaje es una posibilidad que van a tener ustedes desde su permiso como docentes. Y si esta fuera una consulta de un estudiante, ustedes podrían responder a este mensaje indicando el recuperatorio es el día 16. Entonces la visualización se va a dar de esta manera en este tipo de foro. Un mensaje debajo del otro, y además el segundo mensaje con el margen un poquito corrido, porque nos está indicando a cuál de los mensajes está respondiendo. Ahí es interesante ver el tema de cómo se corre el margen, porque nos va a indicar esa respuesta a cuál de todos los mensajes posibles es el que está respondiendo. Algo que me parece que es interesante que veamos dentro del foro antes de terminar es, desde el panel de la administración, mirar el tema de los permisos. Los permisos nos va a indicar quiénes tienen justamente, valga la redundancia, permiso para hacer algunas acciones u otras. Nosotros podemos decidir que desde la configuración del foro se pueda generar algún tipo de debate, pero queremos poder cerrarlo manualmente, y que en ese sentido el foro siga abierto, siga disponible, pero no se puedan generar nuevas respuestas, por poner un ejemplo. Entonces, cuando entramos a la opción de permisos, vamos a ver una lista bastante larga de cuáles son todas las acciones que se pueden hacer. En esta primera columna se llama roles con permisos, son quienes pueden hacer cosas, y en la columna prohibido, quienes no pueden hacer cosas. Y lo que van a ver acá son todos los roles y permisos que tiene el aula. En la primera columna, que se llama capacidad de curso, dentro del listado van a ver que hay algunos símbolos o algunos iconos que aparecen con un triángulo amarillo y este dibujito de un lápiz. Esto tiene que ver con justamente la escritura o la participación en el foro. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, todas estas personas son las que tienen el permiso para añadir noticias. Y podríamos decidir que los estudiantes, bueno, acá nos van a aparecer todas las opciones de permisos, sí puedan agregar nuevas noticias. O en todo caso, al revés, que queremos prohibir que los estudiantes agreguen nuevas noticias porque lo queremos dar por cerrado y queremos que sea un foro en el que solamente el docente suba información. Como este foro de novedades que les contaba Lucía al principio. Un foro en el que el docente suba información y que no sea un espacio donde se den ni dudas, ni consultas, ni discusiones, ni nada. Entonces vamos a poder decir que queremos que esté prohibido para los estudiantes publicar. Y entonces lo van a ver en esta columna. En cada uno de los triángulos amarillos, que eso tiene que ver con el tipo de foro que hayan elegido, van a ver cuáles son todos los permisos y quiénes están habilitados y no habilitados. Tiene que ver con añadir pregunta en el caso de que fuera un foro para hacer preguntas y respuestas, crear archivos adjuntos, editar cualquier mensaje, gestionar las suscripciones, responder a las noticias, replicar a los mensajes, comenzar nuevos debates, y en ese sentido la lógica es siempre la misma. Desde este símbolo más, en la primera columna, podemos agregar nuevos roles que puedan editar, y en la segunda columna, desde este símbolo más, al revés, vamos a decir quiénes tienen prohibido en términos de roles del aula generar cualquier tipo de debate en esa discusión. Esto nos va a permitir no solo poder darle una forma más clara y más específica a la función del foro que estemos trabajando, sino además que el foro tenga más de un momento. Es decir, que en determinado momento el foro sirva para que se den debates, discusiones, o se respondan algunas preguntas, y se generen algunos tipos de producciones, y en otro momento esa posibilidad se cierre, se termine, ese tipo de actividad ya finalizó, pero quede abierta la posibilidad a que ellos sigan trabajando, sigan visualizando qué fue todo lo que sucedió para poder recuperarlo, sea en el momento de generar nuevas producciones o de estudiar para el examen, etc. Bueno, por mi parte me parece que eso es un poco lo que teníamos para mostrar hoy. Este es un primer inicio en el que estamos viendo un tipo de foro y las características como las sencillas o las más básicas, y después de acuerdo a cada propuesta se puede ir identificando el tipo de foro necesario y qué ajustes son posibles. Perfecto, acá Felicitas
pregunta si el trabajo final, grupal o individual, tiene que ser por foro o no se puede utilizar otro recurso. Eso sí, Hay yo otros tipos de... Sí, perdón, había visto la pregunta y me pareció interesante y también me la había anotado para retomarla, así que buenísimo, Ali, que la traes. El tema es, la plataforma ofrece algunos espacios que son más individuales y otros que son colectivos, digamos, donde todos ven lo que todos publican. Entonces, si nosotros les pedimos hacer un trabajo final, sea individual o grupal, pero solo lo queremos recibir nosotros y que no lo vean los compañeros, vamos a usar otro tipo de recursos, que seguramente ya explorarán. El foro es para que sea un espacio público, colectivo, donde todos los compañeros puedan ver las publicaciones de esos trabajos, para poder generar estas otras estrategias que decíamos, de asesoría entre pares, de coevaluación, es decir, de evaluación entre pares, que puedan mirar la producción del otro, poder hacer una sugerencia, poder hacer un aporte, poder nutrirla, poder leer también la del otro para poder compararlo con el mío y ver cómo va mi producción. Es por eso que sugerimos este tipo de espacios donde todos ven lo que todos publican. Si quisiéramos que sean trabajos individuales o grupales, pero que solo los vea yo como docente, ahí vamos a usar otro tipo de herramientas. Y quería, a ver, Ani, si podés volver a entrar en el foro donde dice prueba, el que creaste recién, para poder asociarlo. Crea, porfa, otro tema de discusión. Así lo asociamos, lo vamos asociando con algunas de las cosas que estábamos charlando antes cuando mirábamos, bueno, estas distintas tramas. Y yo decía, por ejemplo, si estamos pensando en la trama de la creación o en la trama de la publicación, cada grupo o cada estudiante podría tener un hilo diferente, específico. Y ahora por eso le estoy pidiendo a Anaí que cree otro de los hilos, otro de los temas, para que puedan verlo, exacto. entonces en este caso en el tema le pongo, por ejemplo, escritorio de trabajo del equipo 1, y en el cuerpo del mensaje podría aparecer la primera versión de una producción. En este caso, obviamente, ponemos un texto ejemplo, pero acá podrían estar subiendo ellos también cualquier información o aspecto que quisieran mostrar, incluyendo imágenes, etc. Y si quisieran también adjuntar una primera versión de la producción si fuese necesario, y enviar al foro. Entonces, por ejemplo, ven ahí, baja un poquito, Ani, que quedaron 2 hilos, 2 temas de debate. Cada grupo podría tener su propio hilo, o cada estudiante podría tener su propio hilo, o tema de discusión, o tema de debates. Se llaman de distintas maneras, pero hacemos referencia a lo mismo. Entonces, por ejemplo, en algún momento uno puede decirle, bueno, cada equipo va a mirar el grupo previo, el equipo 2 va a mirar el trabajo del equipo 1, el equipo 3 va a mirar el trabajo del equipo 2, y le dejan en su hilo, en su tema de discusión, una devolución considerando estos criterios, o un aporte considerando estos criterios. Y yo mismo como docente puedo ir entrando en los distintos hilos de los distintos grupos, en los distintos escritorios de trabajo, vendría a ser de los distintos grupos, y también ir dejando mis devoluciones. Esto además me permite poder tener en un solo lugar todo el proceso que ese grupo está haciendo, porque yo voy a ver todas las entregas parciales. Estamos diciendo en caso de que lo usemos de esta manera, ¿no? Puedo ir viendo todas las entregas parciales que ellos fueron haciendo y recuperando todas las devoluciones que yo hice como docente, las devoluciones que los pares hicieron, que los otros estudiantes, compañeros, colegas hicieron, etc. Y queda todo registrado de esta manera. Lo mismo podemos pensar en la trama de la publicación, donde si queremos armar una galería de proyectos, que cada uno publique en un hilo diferente para que los compañeros vayan entrando a los distintos hilos, mirando los trabajos, haciendo una devolución, un comentario, etc. Y cuando Anita entró, ¿querés, Anita, volver a mostrar cómo entrar a los permisos? Sí. Así en este caso lo tenemos a la izquierda, en el panel administración, que cuando me paro arriba se amplían las opciones, elijo la opción permisos.
Exacto. Si yo quiero que cada estudiante o que cada grupo abra su propio hilo de debate, vamos para abajo, donde Anita mostró que decía comenzar nuevos debates. Para abajo, todas las del Sí, medio sí. casi nunca se usan. Ahí está. No, por eso me parece un buen dato ir buscando los triangulitos amarillos, es más fácil de identificar lo que necesitan, y comenzar nuevos debates. Exacto, ahí está, con el triangulito amarillo, comenzar nuevos debates. Así como está configurado ahora, ven que los estudiantes podrían ellos comenzar nuevos debates, es decir, podrían decir, yo misma, como equipo 1, publico mi hilo de debate y publico el primer trabajo del equipo 1. Por otro lado, si nosotros queremos que esos escritorios de trabajo no los armen ellos, sino que queremos armarlos como docentes nosotros, hacemos clic en más y le prohibimos a los estudiantes que generen esos hilos, que los generen ellos mismos, porque queremos tener como más controlada la situación nosotros, por decirlo de alguna manera. Entonces, de esta manera, ahí con esa configuración que hizo ahora Anaí, los estudiantes ya no van a poder ellos crear sus propios hilos de debate, y va a ser como más controlado, porque también a veces lo que pasa es que empiezan a crear y a crear y a crear, y el foro se sale un poquito de control. Es por eso que nos parecía importante mostrarles esta parte de los permisos, solo para esto, y para ver también si en algún momento queremos cerrarlo y prohibirles que no puedan ya seguir con un debate, porque quisimos cerrarlo. Bueno, volvemos ahora, Ani, al foro. Sí. Eso que vos estabas diciendo, Lu, me parece que es muy importante porque no tiene tiempo. Podemos tener habilitados que se puedan comenzar nuevos debates y que cuando los escritorios ya estén listos, lo volvemos a cerrar de manera que ningún grupo vuelva a abrir un nuevo hilo, por ejemplo. Se puede ir jugando un poco con abrir y cerrar en cada momento. Hay otra pregunta de Andrea que dice Sí. cómo hace para que un equipo solo entre a su hilo de conversación y no pueda ingresar a los otros. Eso tiene que ver, sí. En este espacio pueden ingresar a los hilos de los otros, excepto que el aula esté configurada con grupos. Exacto. Sí, que es algo que se organiza, digamos, desde la configuración del aula. No tiene que ver con el foro en sí mismo, sino con que el aula ya esté dividida previamente, los participantes agrupados para que puedan hacer acciones distintas. Perdón, disculpen. Para el foro me decía, sí. Soy Susan. No, simplemente ante esta pregunta de Andrea, comentar que en las sucesivas experiencias que hemos desarrollado y que trabajamos como en foros organizados por equipos, estos, digo, en hilos, ¿no? En hilos que en realidad tomarían como la trama de creación que había presentado hace un ratito Lucía. Nosotros decimos, en este espacio cada equipo va a tener su espacio de trabajo, y jugamos con alguna metáfora, le podemos llamar taller, en unas experiencias que yo desarrollé le llamábamos oficinas de trabajo, le podemos poner las salas, la metáfora que quieran. Y de algún modo uno establece en las consignas, no prohibiéndole los roles o con los permisos, sino de algún modo cuando uno anticipa en la consigna, uno puede, digamos, mencionar cuestiones como estas. Cada equipo va a tener su propia oficina de trabajo. Todos podemos leer las oficinas de todos, o el trabajo que se desarrolla en las oficinas del resto de los equipos, pero tenemos permiso, entre comillas, para escribir solo en nuestras propias oficinas. Y en líneas generales los alumnos son alumnos universitarios, más en el caso de ustedes, que son alumnos de posgrado, la gente suele tener digamos, se puede ir acomodando a esa norma y tienen una participación aceptable. En ese sentido, me parece que como que no hay que complicarse con el tema de los permisos, porque no sé, Lucía. Sí, por eso hasta ahora las inscripciones también sean lo más completas posible, para que cada una de estas cuestiones que hacen a la consigna y a la dinámica de trabajo esté explicitada y se pueda leer y revisar todas las veces que sea necesario en la descripción del foro también. Claro, exacto. Eso se explicita tal cual. ¿Alguna pregunta más que quieran compartir? Sí. Un segundo. Si no hay más preguntas, yo me puedo
tomar un segundito de este espacio para traer una pregunta. Gracias, Andrea. Para traer una pregunta que hicieron al principio, que tenía que ver si los tutoriales que estaban colgados en el aula coincidían con el aula que ustedes vivencian y ven en el Moodle de la Facultad de Ciencias Económicas. La realidad es que en términos de colores y, digamos, encabezados y qué sé yo, no van a encontrarlo igual. CITEP tiene botones color violetas, en Económicas hay color verde, pero en realidad el formato, la forma en que ustedes lo visualizan es exactamente como estamos mirando el aula de ahora, ¿sí? Un aula que tiene una parte de presentación, me sacó la pantalla. Una parte de presentación general con las pestañitas, ¿sí? Entonces, si bien es verdad que no coinciden los tutoriales, pero es aplicable el tutorial a cualquier Moodle, nosotros tuvimos el cuidado de que sí, la confección del tutorial coincidiera con lo que ustedes veían en términos de formato en el aula de Ciencias Económicas, ¿sí? Pero eso no hace que ustedes no puedan, digamos, interactuar y armar sus pestañas. Y una cosita más que quiero tomarme el permiso para contarles es, ustedes cuando entran tienen como si fuese un rectángulo donde dejamos un mensaje, donde les pedimos, como dice Susan, les explicitamos que ese espacio, si bien tienen la posibilidad de editar, no lo editen, que vayan a buscar una pestaña y editen la pestaña, pero no el espacio del aula, porque queda como un bloque fijo y las pestañas bajan y sus compañeros no pueden encontrar las pestañas y dicen, estoy entrando a un aula que habla de tal cosa. ¿Eso está bien? Entonces, bueno, ahí les fuimos dejando algunos mensajes para que ustedes pudieran organizarse en esto que es práctica. Cuando ustedes vayan a su aula personal, ya de su materia, van a poder hacer uso de todo. Así que esa era la explicación que quería aprovechar, ya que teníamos el aula ahí visible. Sí, yo quería dos cositas. Por un lado, hoy temprano preguntaron, un profesor preguntó, ¿dónde estaba la grabación de la asesoría anterior? Que creo que ya quedó claro, que está en una pestaña específica dentro de la propia aula virtual de ustedes, pero también otro profesor preguntó dónde estaba la presentación que se utilizó en esa asesoría. Y lo que se había utilizado en esa asesoría, lo volví a consultar con las autoras mientras ustedes escuchaban, es un material que nosotros en CITEP llamamos nanocontenidos. Es una presentación interactiva que está publicada en CITEP y que, si me permiten, yo les voy a pasar por acá, por la sala, por el chat, para que ustedes puedan ya tomarlo, y nos llevamos el compromiso de publicar también el enlace en la misma pestaña de asesorías en vivo en el aula virtual, ¿sí? Para que ustedes puedan entrar allí. Yo había entendido que era sobre esta, por eso contesté sobre... Yo le di respuesta, pero contesté sobre el de Lucía. Bueno, no pasa nada, sumamos, vamos sumando, entre todos vamos sumando. Así que bueno, allí está y lo vamos a publicar, y ya saben, nos tenemos el compromiso de publicarle ahora. ¿Ustedes tienen 2 minutitos más? A ver, los miro. Sí, tienen 5. Bueno, no, lo que estábamos viendo varias cosas. Por un lado, bueno, como siempre, ¿no? Las chicas brillantes, me pareció muy interesante, digo, esta idea de las tramas que traía Lucía, pensarlo como un poco como las funciones que pueden cumplir los foros, ¿no? Entonces yo, de ahora en más, me llevo a mis clases, a la hora de pensar mis propuestas, cómo podría trabajar en mis propuestas estas distintas tramas, o si los propósitos que yo tengo para mi propuesta pedagógica albergarían por lo menos una o varias de estas tramas que por ahí podríamos pensar como funciones, ¿no? Es decir, yo me llevaría, por supuesto, digo, a ver, en mi propuesta pedagógica, ¿hay un foro pensado como información dentro de lo que sería la trama de información? Y tiene que haber, porque el de novedades tiene que estar seguro, así que ese está. Bien. ¿Cómo podría pensar la trama de los foros o la función de la conceptualización, que es tan importante, que es central? ¿Cabe, amerita mi materia, el taller, lo que yo estoy enseñando, un espacio o un foro de creación? Y en este sentido, ¿cabría también la posibilidad de un foro
pensado como un espacio para la publicación, ¿no? Yo me llevo como esas, gracias Lucía, me llevo como esas cosas también para pensar, y los invito como para pensar un poco en ese sentido. Y la otra, sí, dicen todos. La otra cuestión, tenía ganas, Anaí, bien de cocina de profesora, viste, de colega a colega. ¿Cómo creamos, cuál es el tipo de foro que usamos siempre y cómo creamos un foro rápido? No sé si me explico, porque estuviste bien profunda y bien específica en cada una de las exposiciones, entonces te queríamos pedir con Lucy, yo pensaba en realidad, qué cosas tenemos que pensar cada vez y qué cosas podemos como no darle tanta prioridad en cada caso, digamos, hay aspectos de la configuración que no es necesario ponerse a mirar si no van a tener una... Claro. Sí, en ese sentido el foro, con respecto obviamente al nombre y a la descripción, que va a ser a la ubicación dentro de la propuesta, sí, prestarle mucha atención al tipo de foro, eso es lo más importante. Una vez que está elegido el tipo de foro, y sí, también, bueno, la suscripción al foro, los demás aspectos pueden darse por alto, a menos que se quiera hacer una utilización muy específica del foro. Sería eso, el nombre, la descripción, el tipo de foro, y, bueno, la suscripción en el sentido de que si queremos que sea algo que... nada, que les llegue a todos, que no vaya a ser que no esté por default opcional y nos empiecen a llegar dudas de no tengo la información, no me llegó el aviso del profesor, este tipo de cuestiones, porque por default quedan opcional. Buenísimo. Porque en líneas generales, en lo cotidiano, son 4 pasitos y no, digo, ¿no? Sí, y las demás opciones no es necesario abrirlas. La calificación es un uso un poquito más avanzado, entonces como para tener como esa diversidad. Sí, con esas 4 líneas ya podemos estar creando un foro y empezando a utilizarlo para cualquiera de los propósitos que nos planteemos. Solo me queda avisar la próxima asesoría, ¿eh? Lo último. No, espera un segundito, Susan, que hay 2 preguntas. Una es, si hay que pedir el aula diseñada para trabajar en equipos, eso es una de las situaciones que preguntan, que tiene que ver con la configuración de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿sí? Y la otra pregunta era si queremos armar equipos y si para trabajar en el aula de la materia que dictamos, ¿cómo hacemos? Están las 2 en la misma situación. Eso depende del perfil que ustedes tengan dentro de la Facultad de Ciencias Económicas. Van a poder ustedes mismos armar los grupos, porque uno puede decidir si algunas actividades se hacen en grupos o ciertas actividades es en conjunto en general. Entonces ustedes desde la edición no lo van a poder hacer en el aula de prueba porque no tienen alumnos asignados, ¿sí? Pero sí, cuando tengan el trabajo en su materia específica, lo van a poder hacer una vez que tengan asignados los cursantes. Claro. Muy bien, entonces, si ya estamos, no sé si hay alguna pregunta más, me parece que no. ¿Estamos bien? Bueno, ¿estamos un poco mejor? ¿Va queriendo? Bueno, despacito, esto lleva su tiempo, ¿no? Es todo un proceso. Sí, además están haciendo un muy buen trabajo. A ver, hay que tener en claro, están trabajando en 2 campus al mismo tiempo, en uno donde estamos tratando de formar, en el otro donde están tratando de aplicar, ¿sí? Entonces, recorremos todos, yo me voy comunicando con la gente que voy viendo que tiene algunas dificultades, no van a tener una devolución específica de cada cosa, pero no se preocupen porque van a ver que hay mensajes, van a ir apareciendo, ya algunos lo recibieron, otros me contestaron. El trabajo está siendo muy, muy bueno. Lo importante ahora que viene la cuestión de pensar la planificación, van a permitirle hacer una estructura con sentido, pensar más allá de responder a la consigna. Acá tienen una posibilidad de dialogar con ustedes mismos, preguntándose los sentidos, los por qué, cómo articulan, cómo harían esta actividad en forma grupal, cuál no. Digo, ahora viene como la cocina de nuestra propuesta que si las van haciendo a conciencia, seguramente les va a servir al momento de cuando la Facultad de Ciencias Económicas ya cree el aula para ustedes, a la materia cuando la dicten, van a tener la base de la planificación hecha. Así que... Mira, acá empezaron a aparecer algunas cuestiones. Pregunta Marisa si el trabajo en grupo sería solo asincrónico. No sé si lo quieren tomar las expositoras. Esa pregunta. Preguntan, ¿el trabajo en grupo sería solo asincrónico?
El trabajo en grupo, a ver, Lucía. dale. No sé si Dale, está Lu. preguntando sobre alguna de las propuestas que hay en el aula virtual o es una pregunta general para pensar el... No, Lucía, ¿sabes en qué sentido te lo pregunto? Sí, Yo dale. estoy trabajando con Blackboard Ultra en otra universidad y, por ejemplo, hice trabajos de taller donde voy armando distintos grupos y online voy entrando en cada grupo, interactuando con ellos, ayudándolos. Me da la sensación de que nos estamos comunicando por Zooms y no sé si está Teams en otra de las consideraciones y no sé si esto puede hacerse de esa manera en que yo te estoy comentando. A ver, me parece que es interesante siempre combinar estrategias. Creo que está bueno tener un espacio de trabajo en el que quede asentado el trabajo, en el que los estudiantes que no se pueden conectar a lo mejor en vivo porque tienen algunos problemas de conectividad, puedan ver los avances, puedan publicar los avances, puedan ver las devoluciones del docente, de los compañeros, etcétera. Y si se puede además combinar con una clase en vivo, con un encuentro en vivo a través de sistemas de videoconferencia, sea Zoom, sea Meet, sea el que usen, me parece que eso es más que potente, justamente, porque ahí, bueno, se pueden llegar a producir otras construcciones que las da sí o sí el vivo, que es, por supuesto, mucho más inmediato, que permite poder a veces hasta identificar los problemas de comprensión acerca de algún aspecto en particular del trabajo, de la temática, etcétera. E ir recuperando eso que nos parece central para poder explicar en función de los avances que el grupo está haciendo. Yo creería y siempre sugiero, y fundamentalmente cuando pensamos las propuestas de educación a distancia, siempre es sumar estrategias, es combinar y es sumar. Mientras más alternativas nosotros ofrezcamos a nuestros estudiantes de lenguajes, de formatos, de momentos, etcétera, la propuesta va a ser más rica y va a llegar a nuestro público que es diverso culturalmente, es diverso cognitivamente, es diverso porque tienen distintas posibilidades de acceso, etcétera. Entonces, si te Pero en respondo, no sé si te respondí. Dale. En principio, si utilizo solamente Moodle, olvidémonos de otra herramienta, sería asincrónica la formación, digamos, la actividad dentro de grupos. Claro, exacto, excepto que en algún momento se decida usar un chat, que tiene alguna aplicación de chat también la plataforma, no es muy usada y habría que explorarla un poco, pero esa es la propuesta sincrónica y creo que tiene también alguna plataforma de videoconferencia asociada a Moodle, pero son desarrollos muy incipientes y que no funcionan todavía tan bien. En general, es mejor usar alguna plataforma externa para videoconferencia. Muchas gracias. Bueno, Lucía, no, acá había un profesor que estaba comentando que había tenido problemas para subir los archivos y estábamos tratando de ver a qué se podía deber. Yo mencioné el tema del peso, entonces, bueno, que esto ya lo sabemos, ¿no? Que esto, digamos, cada administrador de campus es el que establece el límite para el peso de los archivos, entonces por ahí el mismo archivo en un campus sube y en otros no sube porque tiene que ver con cuánto está habilitado, ¿no? Entonces habría que seguir viendo, que tenía que ver con el nombre del archivo, dice Roberto. Bueno, acá esto seguro lo pueden seguir trabajando con Alicia, el tema de que está planteando Roberto acá. Y además, bueno, eso, seguimos en el aula, ¿no? Bueno, a las expositoras ya no, así que le damos unas gracias enormes, ya todos habrán estado leyendo, chicas, mientras tanto, todos los agradecimientos y las devoluciones. ¿Qué les parece si le damos un aplauso a Lucía y a Anaí? Pueden usar el aplauso, si quieren, ¿eh? Un aplauso para ustedes también, que están sumados a este proyecto, que están a esta hora siguen trabajando y formándose para ofrecer cada vez mejores oportunidades de aprendizaje a los estudiantes y para ofrecer cada vez mejores modos de enseñar en estos contextos, ¿no? Y en nuestra amada, por lo menos para mí amada, Universidad de Buenos Aires.
Bueno, nos vemos nuevamente el viernes próximo, viernes 17 horas, ¿sí? En nuestro próximo ¿Cómo hacemos para? Es un encuentro un poco más de corte más instrumental, le decimos nosotros, de abrir como, a mí me gusta decir que abrimos como la carpeta didáctica, es decir, mostramos la pantalla y trabajamos sobre algunas herramientas, que vamos a trabajar específicamente cómo crear videos de clases expositivas. Creemos que les va a ser muy útil. Vamos a trabajar con una herramienta que se llama Loom, con las herramientas de Office 365 y con algunos usos como no tan conocidos de PowerPoint. Así que, bueno, para como decía Lucía, en esta línea de tratar de combinar experiencias, formatos, soportes y modos de comunicación, ¿no? Y de interacción. Bueno, un placer haberlos acompañado hasta acá. Ali, ¿querés decir algo más? Muchas gracias por los mensajes, y bueno, y por supuesto, acá estamos cerca. Así es. Gracias a todos. Nos Será un vemos, gusto haber gracias a estado todos. participando con ustedes. Bueno, Gracias, Anaí. Hasta luego. Chao, chao. Chao, nos vemos el viernes, ¿eh? Los esperamos. Gracias, cuídense mucho.